El día de hoy, mi grupo, que está conformado por Gabriela Villalba, Yulixa Molina y quien les habla, Luisa Reina, les vamos a hablar sobre la demanda química de oxígeno. Hola. En esta presentación se hablarán de ciertos temas, los cuales podemos ver acá en la parte del índice. Ok, ahora tenemos los parámetros del agua. Básicamente en estos tenemos la muestra representativa, que es tomar la cantidad necesaria de la muestra que se va a realizar. Luego tenemos la temperatura del agua, que es aquella temperatura registrada al momento de tomar la muestra. Luego tenemos la valoración, que es básicamente realizada después de llevar la muestra a un proceso de oxidación, en la cual lo que se mira es como el exceso de dicromato que no consumió la muestra al llevarse a cabo la reacción. Luego tenemos el pH. Este es muy importante, ya que este determina como el proceso que se va a llevar a cabo con esta muestra y el cuidado que se le va a tener. Las concentraciones de compuestos específicos es básicamente dependiendo de la fuente de agua que se toma, puesto que allí se tiene en cuenta como los químicos específicos que se puedan encontrar, los metales pesados, grasas, entre otras sustancias que pueda estar contaminando. En el caso de la conductividad eléctrica, esta se realiza más para el caso de los iones de agua y pues mirar así como el indicador de las sustancias que pueda contener. En el caso de los sólidos suspendidos y sedimentos, este parámetro se realiza más visualmente para mirar como los sedimentos o partículas que presente la muestra. Luego tenemos las sustancias tóxicas, que son aquellas que pues determinan como el tipo de contaminante que pueda presentar la muestra. Y en el caso de la turbidez es lo que mide la claridad del agua o de la muestra. La demanda química de oxígeno se define como cualquier sustancia orgánica o inorgánica susceptible a ser oxidada mediante un oxidante fuerte. La cantidad de oxidante consumida se expresa en términos de equivalencia de oxígeno. En otras palabras, se refiere a la cantidad de oxígeno necesario para degradar por medio de procesos oxidativos la totalidad de la carga orgánica en el agua. Bueno, yo les voy a hablar sobre cómo funciona la demanda química de oxígeno a partir de un laboratorio que realizaron, que es algo similar al que nosotros ya hicimos, solo que cambia en algunas cosas. Para esto, primero tomaron cierta cantidad de la muestra del agua, luego a esta muestra le agregaron dicromato de potasio y ácido sulfúrico y lo llevaron a un termorreactor por 120 minutos a 150 grados Celsius. Posteriormente de los 120 minutos, llevaron esta muestra a un Ellenmeyer y le agregaron una solución indicadora para con ello poder realizar posteriormente la titulación. La titulación la realizaron con solución ferrosa moniacal hasta que la muestra se puso de color rojiza. Ya por último realizaron el cálculo de la demanda química de oxígeno, que lo explicarán posteriormente en la presentación. Bueno, ahora mi compañera y yo les vamos a hablar de dos métodos que son utilizados para mirar el tema de la demanda química de oxígeno. Inicialmente yo les voy a hablar del colorímetro. El colorímetro es un instrumento que mide la absorbancia de una frecuencia específica de luz. Este método ayuda a ver las concentraciones de metales, de ozono o de demanda química que pueda haber en el agua. Este método es utilizado para las aguas residuales, para las aguas potables y para todo el tema de las bebidas, entre otras cosas. Ahora vamos con la titración, que es básicamente aquel método más preciso para poder conocer la concentración iónica de una sustancia o de una muestra. En este lo que se hace es que básicamente se toma una muestra que es retenida en una solución ácida con un exceso de dicromato de potasio. Este lo que hace es que reacciona y se consume por medio de la sustancia. Llega un momento en el que este se estanca, se detiene y deja de consumirse. Es ahí cuando se le aplica un poco de sulfato de amonio ferroso, que es el cual determina aquella cantidad de dicromato de potasio que no se consumió. A partir de este es posible como observar aquella cantidad y aquella materia oxidable se calcula para poderla obtener en términos de equivalente en oxígenos.
Esta situación se expresa con una relación en la cual es C subíndice de X igual a C2 por B2 sobre B1, donde el Cx es aquella concentración de la muestra, el B1 el volumen inicial de la muestra, el C2 es aquella concentración estándar y el B2 es el volumen estándar, que es el determinado por la titración, o sea, aquel dicromato que se quedó. Aquellas muestras suelen ser entre 5 a 25 mililitros dependiendo la capacidad del instrumento utilizado. Ahora vamos a hablar de las fórmulas o leyes que hay en la demanda química del oxígeno. Primero vamos a hablar cómo es la relación que hay entre la demanda química del oxígeno y la demanda biológica del oxígeno. Esta se obtiene al dividir un resultado obtenido de la demanda biológica del oxígeno y entre el obtenido para la demanda química del oxígeno. En sí podemos ver en las diapositivas que esta fórmula es la relación de demanda biológica del oxígeno dividido la demanda química del oxígeno. Bueno, este resultado es adimensional y sirve para definir el tipo de tratamiento a utilizar para la eliminación de las cargas orgánicas en aguas residuales. Entonces vamos a decir que pues, cuando el resultado es inferior a 0,2 significa que la mayor parte de la carga orgánica presente en agua es que no es biodegradable. Cuando el valor está entre un rango entre 0,2 y 0,4 se interpreta que el material orgánico presente responde a la biodegradabilidad, y cuando este valor supera el 0,4 significa que el material orgánico presente es muy biodegradable, o sea que es muy bueno para las aguas residuales. Otra fórmula usada para determinar la demanda química del oxígeno es la que hay en esta diapositiva, en donde empieza con A, que es el volumen de gastado en el blanco, menos B, que es el volumen gastado en la muestra, por N, que es la normalidad de la solución, por 8000, por F, que es el factor de dilución, sobre B, que es el volumen de la muestra, y todo esto se maneja en mililitros. Ahora vamos a hablar de la importancia de la demanda química del oxígeno. Para esto vamos a tener tres factores a tener en cuenta. Primero es el consumo de oxígeno en el agua. Las sustancias contaminantes en el agua consumen el oxígeno disuelto en el proceso de metabolización para descomponerse en sustancias mucho más simples. Otro factor es la eutroficación. Este exceso de nutrientes en el agua es debido a vertidos de sustancias orgánicas o de agriculturas y de aguas negras. Puede crear condiciones para la proliferación y desordenar las algas y las bacterias. Esta proliferación afecta obviamente negativamente a la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos. Como nuestro último factor están las regulaciones internacionales, porque para abordar esta problemática se ha establecido como una regulación a nivel internacional para limitar la carga orgánica de los vertidos que provienen de empresas o actividades agrícolas o de las aguas residuales. Ahora haremos una comparación entre la demanda biológica de oxígeno y la demanda química de oxígeno. Básicamente la demanda biológica es aquella que mide la cantidad de oxígeno disuelto que es requerido para que los microorganismos descompongan materia orgánica en un tiempo definido, estos presentes en cuerpos de agua o muestras de agua. En el caso de la demanda química es aquella que mide la cantidad de oxígeno total que se requiere para oxidar compuestos orgánicos que están presentes en muestras de agua. Esto a través de reacciones químicas utilizando agentes oxidantes. En el caso de la demanda biológica, esta maneja un método de medición donde llevan muestras a un laboratorio, las incuban, en estas muestras van presentes microorganismos del cuerpo de agua, las cuales descomponen materia orgánica y consumen oxígeno. Este oxígeno consumido es el que se mide y se mide en unidad de miligramo sobre litro. En el caso del método de medición de la demanda química, esto lo que hace es que se mide más por medio de reacciones químicas. Se llevan muestras al laboratorio
y a estas se les aplica un reactivo fuerte que produzca una oxidación. En esta oxidación se mide la cantidad de oxígeno consumida y también se expresa en miligramos sobre litro. La demanda biológica es todo lo más utilizada para indicar la carga biológica de los contaminantes orgánicos que están presentes en el agua y es útil para evaluar los impactos que tienen las aguas residuales sobre los cuerpos de agua naturales. Esto también sirve para poder diseñar aquellos sistemas de tratamiento de aguas residuales. En el caso de la demanda química, esta es más utilizada para aquellas situaciones donde se necesita una evaluación rápida de aquellos contaminantes que están en el agua. Es como para determinar muy de manera puntual aquellos contaminantes. Bueno, les voy a hablar de algunas de las aplicaciones de la demanda química de oxígeno. Una de ellas es que sirve como indicador de contaminantes orgánicos que se pueden encontrar en las aguas residuales. Además de que la demanda química de oxígeno es empleada no solo en el tema de aguas residuales, sino también en temas como la industria química, la industria de papelería, estudios medioambientales, entre otras cosas. Bueno, ahora vamos a hablar de como un ejemplo que usaron en un experimento para determinar la demanda química del oxígeno. Entonces, en este experimento o en este ensayo se midió el oxígeno consumido por la acción microbiana después de un periodo de incubación que por lo general dura 5 días. Pero para que esta medición se pueda efectuar es necesario como que garantizar las condiciones idóneas para la proliferación bacteriana, por lo que los microorganismos que consumen el oxígeno del agua cuenten con un pH y nutrientes adecuados para realizar como ese proceso biológico. Bueno, pues una vez preparada como el agua en la disolución, se procede como a añadir la muestra utilizada, utilizando el factor de disolución que se ajusta al valor como eh, previamente obtenido con la demanda química del oxígeno y se determina la concentración inicial del oxígeno diluido y por diferencia entre este y el valor inicial que se obtiene en el oxígeno consumido, el cual presentará la demanda del oxígeno requerida para los microorganismos y para que ellos hagan la metabolización de la materia orgánica biodegradable. Todo esto se hizo como gracias a la fórmula que les dije anteriormente en el segundo video. Bueno, ahora con mis compañeras les vamos a presentar el artículo que escogimos, el cual se titula como La evaluación de la demanda química de oxígeno en aguas de la provincia de Granma de Cuba. Acá podemos encontrar los autores y una imagen referente a dónde queda esta provincia. Bueno, antes de hablarles de los resultados, les voy a hablar un poco de cuál fue la metodología que se utilizó en esta investigación. Para esta investigación utilizaron 3 puntos de aguas limpias y 4 residuales. De cada uno de estos se tomaron 3 muestras y se replicaron 10 veces por la demanda química de oxígeno. Con lo cual se obtuvieron los siguientes resultados. De los primeros que les voy a hablar son de los que se obtuvieron en las aguas limpias, que son los que pueden encontrar en el cuadro de acá. En este se pudo evidenciar que no existe variaciones muy significativas de los valores de la demanda química, encontrándose dentro de los límites permisibles, lo cual quiere decir que son menores a 300 miligramos sobre litro para las aguas limpias. Bueno, también cabe aclarar que la tabla que podemos encontrar en la parte de arriba, en la parte izquierda podemos ver los lugares de muestreo, después podemos encontrar la media de los datos que se recolectaron, podemos ver la varianza y podemos ver también la desviación estándar y el coeficiente de variación. Bueno, ahora les voy a hablar
de los resultados de las aguas residuales, para lo cual encontramos la siguiente tabla. En la parte izquierda podemos encontrar los lugares de muestreo seguido de unas siglas. El significado de estas siglas se encuentra en la parte inferior de la tabla. Aparte de ello, podemos encontrar la media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. En el primer lugar de muestreo se obtuvieron valores que se encuentran dentro de los límites permisibles para el vertimiento de las aguas residuales al cuerpo receptor, ya que estos valores fueron menores o iguales a 700 miligramos sobre litro. En el segundo lugar de muestreo se obtuvieron que los valores estuvieron encima del límite máximo permisible promedio, además de que se caracterizó porque las muestras tenían levaduras. En el tercer lugar de muestreo se obtuvieron que los valores fueron mayores al límite máximo permisible promedio para el vertimiento de las aguas residuales. Y en el cuarto lugar de muestreo se obtuvieron que los rangos estuvieron dentro de lo permitido para el vertimiento de las aguas residuales. Ok, continuando con el artículo, destacó que el método resultó adecuado para la evaluación de la contaminación en las aguas. Entre los estudios realizados mostraron muestras de agua limpias que eran procedentes de la potabilizadora Santa Isabel, las cuales estuvieron dentro del rango de los límites permitidos, entonces estaban realizando un proceso adecuado. Sin embargo, las muestras que provenían del río Arroyón y del ensamble Paso Malo no corrieron con la misma suerte y presentaron un nivel de contaminación superior. Por lo tanto, se dijo que era proveniente de materia orgánica oxidable y era debido a actividad humana y a contaminación natural. Entonces, en la tablita 2, que hace parte de los resultados, se dijo, o pues se destacó que la empresa azucarera Duno presentó una clasificación de clase C y se dijo que los valores de demanda química de oxígeno en las aguas residuales estaban dentro de los límites permitidos para realizar una descarga. Estas cumplieron normativas y se utilizaron para la captación de aguas destinadas al abastecimiento público y al uso industrial de alguna elaboración de alimentos. En el caso de la empresa azucarera 2 también presentó una clasificación de clase C. Sin embargo, estas aguas residuales que provenían de esta empresa contenían levaduras, por lo tanto superaron el límite permitido en la normativa cubana, que era la que los regía. Entonces no podían realizar el vertimiento según pues esta normativa. Por lo tanto, pues tuvieron que realizar un proceso adicional para poder hacer los vertimientos y pues como una normativa especial para ellos. Entonces esto fue debido a que la saturación de la laguna de oxidación era un poco superior y que había presencia de compuestos orgánicos difíciles de degradar, por los cuales contribuían como a la contaminación de esta situación. Entonces, estas se destinaron para ríos, ensambles y zonas hidrogeológicas que tuvieran un menor valor desde el punto de vista de uso, pues entonces fueran como menos importantes. Para finalizar la discusión, que esta sería la última parte, vamos a hablar de 4 factores importantes, que sería primero la demanda química del oxígeno, de los residuos generados por la empresa porcina de Manzanillo, son significativamente altos que los otros puntos muestrados por las aguas residuales. Esto se debe a la presencia de altos contenidos de materia orgánica, compuestos grasos y sólidos en suspensión, y nutrientes de vertimientos de industrias químicas. También otro factor son los valores de la demanda química de oxígeno. Para la empresa de porcina de Manzanillo superan ampliamente los límites establecidos en las normativas locales. Esto indica una falta de tratamientos previos de los residuos antes de ser vertidos, lo que provoca un gran problema de contaminación ambiental a nivel local. Otro factor importante es, a pesar de la alta carga de residuales de medicamentos que reside la laguna de oxidación de la industria farmacéutica, los valores de la demanda química del oxígeno están por debajo de los límites permisibles, cumpliendo con las medidas de protección del medio ambiente y las normativas aplicables.
Y el último factor que tenemos que tener en cuenta es que los resultados del análisis estadístico muestran diferencias estadísticamente significativas entre las medidas de la muestra de aguas limpias y las aguas residuales, con un nivel de confianza del 95%. Ahora vamos a hablar de la conclusión de este artículo. Primero nos hablan de que los lugares muestrados para las aguas limpias y el parámetro de la demanda química del oxígeno se encontró como dentro del límite máximo permisible y promedio y por encima de lo estimado del consumo humano. También se determinó que en 3 de los 4 lugares muestrados de la laguna de oxidación aportó como un alto nivel de contaminación a los cuerpos receptores. Otro factor se debió a que la demanda química del oxígeno en las aguas residuales de la empresa azucarera y la empresa de porcina de Manzanillo se encuentran muy por encima del límite máximo permisible en el promedio que está normado, y pues ya hablamos de que esto puede ser un factor para que haya una alta contaminación a futuro.